una voz. Y estamos en este programa que se llama Borrón y Cuenta Nueva. Claridad. Y está bien que empecemos a construir, a fortalecer nuestra responsabilidad social, nuestra mirada sobre el otro, mejorarla, cuidarla. Verdad. Pero la verdad, cuando la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, dijo alguien alguna vez. Compromiso. Los diarios nos dirán que Amado fue preso por la causa Sicone, por esto, por lo otro. Borrón y Cuenta Nueva. Martes y jueves, de 16 a 17. Inolvidable, 105.5. Fernando Borroni está en FM Inolvidable. Bien, ahora sí. Y lo hemos hecho esperar un poquito a Fernando Borroni, que está del otro lado. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo llevas la cuarentena? Bien, a ver, la llevo bien, con la angustia que nos puede generar toda la situación que está viviendo el país, que está viviendo el mundo. Pero la verdad es que tenemos la posibilidad de continuar trabajando en nuestras casas y al mismo tiempo no tener la necesidad de salir, qué sé yo, a buscar el mango el día a día, porque tu salario te lo siguen pagando a partir de que seguís trabajando y lo puedes hacer desde tu casa y puedes estar con tu familia. Y la verdad es que la llevas de una manera determinada, ¿no? Y entre todo la llevas bien. El problema es aquellos que tienen que salir todos los días a buscar el mango porque si no la familia no puede comer. Entonces me parece que ahí el tiempo y la espera y la cuarentena se transforma en una pesadilla, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer, es lo que debemos hacer. Así que en ese sentido uno sabe que estamos haciendo lo correcto. Pero bien, en lo personal, bien, pero como uno siempre se piensa como parte de lo colectivo, nada, es una situación ciertamente incertidumbre, ¿no? Y eso es incómodo para cualquiera. Iba por otro lado, pero hablaste de lo colectivo y eso me llama. ¿Por qué nos cuenta tanto hablar de lo colectivo, de lo solidario, y a veces te nombran una palabra, y me acuerdo de la última, comunismo, que más de uno no debe haber leído ni la tapa del manifiesto, y si le decís Marx deben pensar en el cómico, y salen asustados y les sale individualismo total. ¿Por qué es eso, Fernando? ¿O por qué pensás que pasa eso? Sí, mira, yo creo que pasa eso primero porque no hemos sido educados en lo colectivo. No hemos sido educados en pensarnos como una parte chiquitita que no siempre nos ha hecho creer que somos el todo. El modelo neoliberalismo culturalmente nos educa desde la meritocracia, desde el individualismo extremo. El alcance al éxito y esta idea maldita de éxito que tiene es siempre individual. Nos educaban en que el otro es el enemigo y es aquel que nos va a venir a quitar la posibilidad de trabajo, quitar la posibilidad de educarnos. El otro siempre es un riesgo, ¿no? El otro siempre es aquel que nos puede hacer daño. Así es, hemos sido educados mayoritariamente, y no digo en nuestras familias, en nuestras casas, digo en las instituciones de la democracia neoliberal. El esfuerzo personal parece que está por encima de todo. Se habla más de esfuerzo que de oportunidades. En realidad vos por más que te esfuerces si no tenés la oportunidad. Entonces creo que estamos educados así. Y la solidaridad responde también a una lógica individual. Yo creo que la solidaridad es buena y necesaria, pero también responde a ese hecho aislado. Uno siendo solidario con aquel que lo necesita. Me parece que la solidaridad de alguna manera sostiene, insisto, si bien es necesaria, sostiene un esquema desigual. Yo prefiero hablar de justicia social y prefiero hablar de luchar por una justicia social. Lo que pasa es que cuando hablamos de justicia social, hablamos de lo colectivo, ¿no? Claro. El otro día escribías, o en tu columna decías, seguimos más preocupados en no ofender a los ricos que en salvarle la vida a los más desprotegidos. ¿Quiénes siguen? Porque son muchos. Sí, a ver, me parece que yo lo planteé, te agradezco una pregunta, porque fue una editorial que se tomó de un lado y del otro aquí, por lo menos, y que por mucho fue como entendida
fue la crítica hacia el gobierno, y otros que lo entendieron que fue hacia la sociedad. Es una crítica a todos, y me incluyo, ¿no? A una sociedad que en realidad no se conmueve. Mayoritariamente no nos conmovemos por el dolor ajeno. Como sociedad lo hacemos. Y somos una sociedad que salimos, una porción de nuestra sociedad sale a cacerolear cuando Roca lanza una campaña junto con Clarín y junto con la oposición para decir que el problema es que los políticos cobran un salario muy elevado. Entonces la gente sale y cacerolea. Ahora no se sale a cacerolear porque las zonas más afectadas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires con el coronavirus, son las villas, porque en la Villa 31 no hay agua y la Reta no lleva agua, pero le van a decir que se tienen que lavar las manos. Y después tienen 300 casos en 2 días y se asombran. Esta ciudad y Argentina en general no sale a cacerolear por eso. Entonces yo creo que estamos cuidándonos mucho, el gobierno también, y no lo juzgo, lo digo como un dato de realidad dentro de mi subjetividad. El gobierno está preocupado por no quedar mal con nadie. Y la verdad es que ese intento tarde o temprano va a ser agua. Al mismo tiempo hay cierta dualidad, porque Alberto camina firme sobre su decisión de sostener la cuarentena, y me parece muy bien, y somos conscientes y sabemos todos los intereses y los poderes concentrados y los lobbies que hay, como decía Geraxe Kicillof, para que se levante la cuarentena. Y en ese sentido, la verdad que es aplaudible lo que hace el gobierno nacional de Alberto Fernández. Pero al mismo tiempo queremos llevar adelante una ley donde establezca que los que más tienen paguen más, y la vamos a hacer temporaria mientras dura la pandemia, es como una gran colecta por la pandemia, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que como Estado, y esto no se lo recargan las tintas solamente de Alberto, digo, como sociedad, como dirigencia política, no puedan decir, señores, vamos a implementar una ley que va a quedar para siempre, para que las grandes fortunas paguen más? Y es así, y punto. Y cuando digo punto, suena autoritario, pero ¿cómo puede ser que todavía estemos discutiendo esto? ¿Cómo podemos estar discutiendo que hay 11.000 personas que concentran millones y millones y millones y millones y millones, que no se le van a acabar nunca, por más que paguen lo que paguen, y que no podemos establecer una ley que fije ese impuesto? Un impuesto a la riqueza, sí. Entonces nos cuidamos más de no ofender, insisto, socialmente y desde la dirigencia política, de no ofender a ese sector. Parece que nos preocupa mucho más de que en los lugares más vulnerables la gente no tenga ni agua. Bueno, Fernando, vos también, antes de entrar a lo de los ciclos de entrevista y demás que estás haciendo, Borrón y Cuenta Nueva, que sale también al aire de Inolvidable, debes entender también un poco esto de la complejidad de hacer el programa en casa, ¿no? De la tecnología. Sí. Estamos todos aprendiendo ahora de vuelta a hacer todo esto, sí, está muy bien. Sí. Hoy a la mañana, como te decía recién, antes de entrar a hacerte algunas preguntas de algunas de las entrevistas que hiciste, que son muy interesantes, escuchaba lo que hablaste ayer en el programa de Víctor Hugo, incluso, bueno, salió también a la mañana en Inolvidable. Quería preguntarte, porque hablaste de la constancia de quienes quieren instalar ideas en contra del gobierno, en los ciudadanos, ¿bien? Y en un momento de la columna comparaste esto que sucede hoy con lo que pasó en el gobierno de Cristina Fernández en el 2015, bueno, previamente también. Sí. Y que en un momento dado, quienes sembraron todas esas ideas, antes del 2015, y incluso antes de la muerte de Néstor Kirchner, pudieron cosechar todo eso y dominar a la opinión pública. Los resultados estuvieron a la vista. Más allá de otros factores, el triunfo del neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri. Entonces, para ir al punto y preguntarte, aprovechar que tenemos este contacto y poder preguntarte algo de lo que decís en tus columnas, ¿crees que el gobierno debe actuar con firmeza teniendo en cuenta esto, en contra de esta desinformación y teniendo en cuenta lo que pasó en el 2015? Sí, a ver, a mí me cuesta mucho en este momento a mí me cuesta mucho cargar tinta sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque sé que esa no es la intención de tu pregunta, lo aclaro como introducción. Sí. Porque me parece que está en una batalla contra la pandemia, y me parece que es ejemplar lo que está haciendo, ¿no? Digo, y me parece que en ese sentido uno en este momento, en estos tiempos, trata de darse más tiempo para reflexionar algunas cuestiones. Ahora, yo lo que decía en ese editorial es que existió un día en donde empezó la persecución a Cristina. Quiero decir, un día empezó. Cuando Néstor era presidente, Cristina a priori
parecía que no era nada. Cristina se le empieza a pegar ya, por ejemplo, la revista Noticias empieza a hablar de ella, que es bipolar, qué sé yo, cuando era primera dama. Quiero decir, un día empezaron a estigmatizar y empezaron a construir un sujeto político, un sujeto social que vea en Cristina el enemigo a perseguir. Y lo lograron. Tenemos una sociedad que mayoritariamente está constituida por sujetos zombies, que a mí me gusta decirlo así. Yo sé que son soberbios, no lo hago con eso, pero son sujetos zombies. Son sujetos que son pensados por los medios. Construyen su matriz de pensamiento, su matriz de necesidades, su matriz de reflexiones políticas a partir de un lenguaje, a partir de determinados elementos que le dan los medios de comunicación y no profundizan. Si no, nadie con dos dedos de frente puede salir a hacer un cacerolazo por el comunismo que se viene. Digamos, nadie lo puede hacer con dos dedos de frente, pero de verdad que no. Lo podés hacer si sos un ser cosificado, atomizado, atontado por los medios de comunicación. Bueno. Claro. Ahí se cortó. Sí, ahora no sí, sé me si parece. Se cortó. Sí. Se aleja un poquito la señal. Bueno, esto lo mencionaba Fernando, esto de estar en casa y bueno, la tecnología, hay que amigarse de la tecnología, pero interesante lo que mencionaba. Si bien él también había dicho que fracasó el cacerolazo, que no salió gente, él no quería quedarse con esa mirada y hablaba y decía que los medios de comunicación, por lo menos los hegemónicos, están sembrando eso para luego cosecharlo en algún tiempo. ¿Bien? Porque en realidad, Joaquín, me parece que si bien el cacerolazo fue un fracaso, son cosas que se van poniendo sistemáticamente una atrás de la otra y en algún momento te van a hacer mella. Creo que retomamos la charla con Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí. Los escucho bien. Bueno, creo que llegábamos a la conclusión de que esto va a ser mella en algún lugar. Pero a mí me interesaría, y antes de preguntarte de la charla que nosotros tuvimos oportunidad de escuchar con Ismael Serrano, un cantautor que si hay alguien que no lo escuchó alguna vez, que lo escuche, porque sí, claro, es increíble. Digo, un poco los medios de comunicación tienen que ver en esta cuestión, pero también las fallas de comunicación desde el propio Estado, porque mucha gente no se entera qué pasa en Twitter, porque no tiene Twitter, y mucha gente cree que todo lo que pasa por Twitter. ¿Se entiende lo que pregunto? A mí me parece que estos enemigos sociales, porque tiene el poderío y la fuerza de la monopolización de los medios. Olvidémoslo, no sé todo lo que sea, lo va a tener que porque los medios trabajan para eso. Ahora, lo que sucede también es cómo se contrarresta de este lado, del campo nacional y popular, el tema de la comunicación. Yo creo particularmente que Alberto comunica bien. Yo creo que él individualmente comunica bien. Cuando se para delante de la gente y explica las cosas de la pandemia con ese rol de docente, lo hace bien. Lo que falta, y no digo en el gobierno de Alberto, digo en términos generales a todos, a quien te habla también, es entender qué política comunicacional tenemos que tener para con una sociedad que está atomizada. Y por supuesto que no estoy generalizando. Quiero decir, lo primero que hace el poder dominante es tratar de construir sujetos despolitizados. Un sujeto despolitizado es un sujeto en donde vos le podés ir inyectando odio, le podés inyectar emociones, le podés inyectar intereses, le podés inyectar necesidades, que las vaya absorbiendo para ocupar lo que la política, que es el espíritu crítico, que es definir tus ideas, que es saber qué límites tener. Bueno, esos vacíos que tiene un sujeto despolitizado se lo llenan con una lógica de consumo, con una lógica de lenguaje, con una lógica de publicidad y de propaganda de los intereses del poder dominante.
esto, que puede sonar como muy abstracto, es la realidad de todos los días. Ahora, nosotros, ¿cómo le comunicamos a ese sujeto? ¿Cómo comunicamos a esa porción de la sociedad que siente que lo apolítico es una virtud? Y creo que ahí hay que darse la tarea. Bueno, pero sobre todo a los diferentes medios, a los diferentes lugares donde vos podés entrar y comunicar diferente, porque hay distintos nichos, ¿no?, para llegar a la comunicación. Sí. Se hace difícil, ¿no? Sí. Vos de eso sabés. La Garganta Poderosa, por ejemplo, llega a un lugar donde otros medios de comunicación no llegan. La Garganta Poderosa necesita poder tener esta excelente entrevista que nosotros, gracias a vos, la generosidad que vos tenemos para poder que esa charla y que llega con esa revista sea bien recibida y que genere un buen ida y vuelta. Y no pasa con todos. Sí, a ver, yo creo que hay una urgencia de armar redes. Cuando digo armar redes, no lo digo en términos de Internet, digo, o no solamente en términos de Internet, sino poder articular, poder entender que la única manera que nosotros tenemos de enfrentar a los monopolios de la comunicación, al monopolio de la comunicación, es establecer una red de medios alternativos. Muchos existen, por supuesto, pero multiplicarlo. Ahora, el tema es que también desde la comunicación nosotros seguimos corriendo tras la pelota que ellos tiran. Pero si nosotros seguimos construyendo, tenemos la obligación desde el campo nacional y popular, tenemos doble tarea en el periodismo y en la comunicación. Una primera tarea que es de construir todo ese relato que se instala desde el monopolio, que ya sabemos todo lo que hace. O sea, tenemos necesidad de tomar su información y decir, miren, esto no es verdad, miren, esto es una operación política, miren, ¿por qué no leen por acá? ¿Por qué no se van por este lado? O sea, tenemos la obligación de hacer eso y al mismo tiempo la obligación de construir una agenda propia. Uh-huh. Porque vos no podés dejar que Clarín, que La Nación, que Infobae sigan diciendo las barbaridades que dicen y vos decís, bueno, yo hablo de mi agenda. Porque te la van a ganar siempre, porque son 10 veces más poderosos que vos. Ni tampoco puedes estar todo el tiempo contestándole a ellos, porque entonces te quedan por fuera 10.000 noticias, como por ejemplo la situación de la garganta de los compañeros que llevan adelante la Garganta Poderosa y que ellos están en los barrios y que van denunciando lo que denuncian. Entonces es una doble tarea. Pero bueno, no la podemos abandonar porque no hay posibilidad de que la abandonemos. Bueno, Fernando, ahora abriendo este canal de YouTube, haciendo este ciclo de entrevistas, creo que estás marcando por lo menos el camino o abriendo la cancha para decir, bueno, a ver, yo, Fernando Borroni, voy a empezar a hacer entrevistas y voy a hacer las preguntas que yo quiero y quiero tratar los temas que tal vez la agenda de los medios monopólicos no tratan. ¿Querés contarnos de qué se trata este ciclo? Contarle a la audiencia también de Mar del Plata, que bueno, ya seguramente te haya escuchado en la 105.5, pero bueno, tal vez haya algún desprevenido, no lo haya hecho. Sí, bueno, la verdad es que este ciclo empezó, es un ciclo que ya empezó hace poquito y me dio muchas alegrías. Una de ellas es poder estar con ustedes ahí en esta querida radio, que es inolvidable, pero me dio, la verdad es que se le ocurrió a Ezequiel y a Julia, que son mis productores, me dijeron, ¿por qué no hacemos esto? Yo en algunas cuestiones soy como pudoroso, y me parecía que estar en mi casa hablando con otra persona, cualquiera sea, me parecía que era una cuestión demasiado egocéntrica, pero bueno, salió con mucha alegría y me parece que es la propuesta de poder encontrarnos en un momento donde hay que detenerse y está bien. Esta pandemia nos empujó a detenernos y era necesario, no de esta manera, me hubiese gustado que nos detengamos por otros motivos, pero había que detenerse, había que parar la pelota y mirar qué era lo que estábamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. No sé si después de la pandemia va a cambiar, pero y en ese sentido, en ese contexto dije, bueno, detengámonos a hablar con hombres y con mujeres de la música, de la política, del arte en general, de la cultura popular, que tienen muchas cosas para decir. Y la verdad es que seguían charlas que yo las disfruté mucho, tanto con Amado, como con Yamila Cafrune, como con Aníbal Fernández, bueno, como con Ismael, y ahora la semana que viene vamos a estar con el Pepe Mujica, y vamos a estar con Víctor Heredia, y vamos a estar con Ignacio Copán, con Luis Delía,
Qué buen anticipo ese, Sí, con Tila Raúl, que conduce todo el espacio de la comunidad palestina aquí en la Argentina, y seguramente vamos a estar charlando con Correa en poco tiempo. Y nada, yo tengo ganas de charlar, yo no sé si soy un buen mal entrevistador, porque nunca, pero tengo ganas de escuchar, y tengo ganas de mirá, el otro día, en la charla con Ismael, yo aparte admiro mucho su música, me gusta mucho su música y tengo como mucho cariño por Ismael, por lo que ha hecho como músico y como por su posicionamiento político. Y el otro día me disparó algo en la charla que yo dije que ganas de sentarme a escribir sobre esto, a leer y a buscar, porque él dice en un momento que nuestra generación, él tiene 46 años como yo, no tiene un relato propio. Me pareció extraordinaria la idea, porque es verdad, porque nosotros creo que tomamos los relatos de las viejas luchas, quiero decir, el relato de los 70, y no por desmerecer, el relato, ¿a qué relato? ¿Cómo traemos ese relato hoy? ¿Cómo puede ser que sigamos reclamando lo mismo? Está bien, hay que seguir, porque no hemos triunfado, definitivamente, en algunos casos sí, pero en esas luchas. Pero ¿cuál es nuestro relato de esta época? Y eso me hizo despertar la charla con Ismael, me quedé pensando en eso. ¿Qué le vamos a contar a nuestros hijos que hicimos? Del mundo que le dejamos, ¿por qué le dejamos ese? ¿Cómo puede ser que sigamos sin tener un vocabulario propio? Cuando digo un vocabulario propio, lo digo a partir de lo que reflexionaba con la charla con Ismael. Vocabulario, un lenguaje propio, a partir de lo político. Porque sí, el lenguaje de esta época parece que es el chat, que es el Twitter, que son las redes, que es el Facebook, que es el hablar cortito, poner emoticones. Estoy hablando de un lenguaje político. ¿Cuál es nuestro lenguaje político de esta época? Nada, me pareció muy interesante, así que estoy muy contento con las entrevistas. A ver, tal vez esto tenga que ver un poquito. Yo el otro día veía por YouTube una de las entrevistas, creo que era con Amado Vudú, y veía la biblioteca que tenés ahí atrás. Y la verdad es que me llamó la atención y quería darme este gustito de preguntarte, por lo menos que nos digas 3 libros que tengas en esa biblioteca y que recomiendes. Que recomiendes, bueno, me mataste, pero a ver, yo voy a recomendar siempre voy a recomendar... Alguno que tengas ahí, Sí, yo voy a recomendar siempre a José Pablo Feynman. Siempre voy a recomendar a José Pablo Feynman. Filosofía política del poder mediático, yo creo que todos los que nos dedicamos a la comunicación lo tenemos que leer. Filosofía política del poder mediático de José Pablo Feynman. Ahí, para que se den una idea, José Pablo tiene una frase extraordinaria donde dice: usted no es usted, usted es un ser constituido desde los medios. Es extraordinario. Va, ese es uno que se me ocurre. Esperá que me vine para acá para ver a ver cuál. Ya con ese igual estamos perfectos, me parece. Sí, que José Pablo es un genio que bueno, que habría que tenerlo. Para distraerse, cortito le digo, para distraerse, para disfrutar, cuentos cortos de Sandra Russo es hermoso. Perfecto, anotado también. Anotado también. Y después, bueno, nada, hay cualquier cosa ahí acá. Pero bueno, sí, qué sé yo. Son espacios de que uno se da, posibilidades que uno se da está buenísimo. Para reflexionar, qué sé yo. Está buenísimo. Bueno, Fernando, se nos ha ido el tiempo. Queremos agradecerte muchísimo por la simpleza, por la charla, por el tiempo, por las ganas. Si nos hubiéramos quedado un rato más, el Papá Cuéntame Otra Vez, ese que debo haber escuchado en 5.000 kilómetros unas 50 o 60 veces, porque era uno de los pocos cassettes que tenía, y ahí conocí a Ismael Serrano por allá por el año 2000, pero y nunca más lo olvidé. Pero se nos quedó y tenemos que ir a la tanda. Te darás cuenta que son 15 y 30. Sí. Fernando, agradecido siempre, la gente que te escucha. Anotalo si no lo tenés anotado a Paenza, que sería una nota extraordinaria para poder hacerla. A nosotros claro. Nos gustaría, y capaz que nos das el gusto vos. Sí, bueno, voy a llamar. Sí, claro. Estamos armando ahí la agenda. Sí, está bueno, gracias por la idea. Sí, no me había pensado, pero sí, claro, es un placer escucharlo, Adrián.
Es un placer. Bueno, lo vamos a buscar. Bueno, y gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, fuerza en este momento que vamos a salir, que va a pasar, y ojalá podamos aprender a ser mejores colectivamente. Fuerte abrazo y gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Pausa y regresamos,